Hola, hola amigos. Hola. Qué bueno estar con ustedes en este tiempo y aquí estoy con Javier compartiendo un café impresionante, delicioso, una torta que se encontró este hombre. ¿De qué es la torta, Javier? Una torta de zanahoria con nuez del Brasil. Uy. O sea, ya con el solo hecho de que diga que es de Brasil la nuez, pues ya la cosa va cambiando mucho. Bueno, estábamos por acá grabando cerquita unos videos compartiendo acerca de lo que se viene, de los encuentros, de los talleres, de todo lo que viene a continuación. Y pues aprovechamos este espacio para tomarnos un café y también pues para preguntarte, Javier, cómo va ese proceso, cómo te ha ido en estos tiempos de transformación en tu vida. Creo que no eres el mismo de hace unos buenos años y hace rato nos debíamos un café en vivo, un café en... Tipo entrevista. Sí, sí, nos lo debíamos hace un ratico, así que pues nada, cuéntanos un poquito cómo va ese proceso en tu vida. Yo pienso que más allá de mi proceso, es como nosotros nos volvemos testimonio vivo para los demás. Esto que estamos haciendo es ser testimonio y de alguna u otra manera hacer luz. Porque muchas veces cuando tú quieres mostrar algo, la gente no ve lo que tú eres, si digamos hablando de un tema específico, si eres alto o bajito, sino realmente lo que ves en ti, en tu interior, si hay realmente un cambio, porque eso es lo que observamos externamente, ¿no? O sea que eso quiere decir que sí ha habido un cambio. Claro, exactamente. Digamos, yo con mi esposa hablaba hace algún tiempo y decía, yo era muy enojón. Ya lo están grabando, ya quedó grabado. Entonces, claro, digamos que incluso hasta mi esposa, mi mamá lo ha percibido. Mi mamá hace un tiempo me decía, se nota que la oración ha funcionado, ¿no? Tremendo. Porque ella me decía, porque ya siento que usted no se enoja ni se molesta. Yo antes parecía literalmente un fósforo. Tremendo eso. Me molestaba por cualquier cosa. No voy a decir que soy ahora un... Era un problema de mal carácter, ¿no? Sí. Era un problema de mal carácter. Y bueno, pues con permiso de ustedes, la torta de la nuez brasilera y está tremenda. Y básicamente eso. Entonces digamos que aprendí a tener dominio propio en ese aspecto de mi vida, ¿no? Porque pues hay cosas que es interesante como es la vida, ¿no? Tú trabajas en algo, lo pules y vamos siendo esas vasijas rotas perfeccionadas, pero sale otro tema a trabajar. Entonces tienes que empezar a trabajar en pro de algo cada vez más, lo que te va haciendo, lo que te va permitiendo entender cómo Dios obra en tu vida. Cafecito. Pregunta, ¿cómo comienza el proceso, digamos, del momento de decir, bueno, yo ya realmente necesito un cambio, necesito tomar una decisión en mi vida y quiero dar ese primer paso? Porque a veces el primer paso no es fácil, el primer paso es el que más se demora, bueno, el que nos demoramos todos. Yo me acuerdo que mi primer paso casi que duró como un año y era bien complejo, pero ¿cómo fue ese primer paso para entrar y cómo hizo Dios para enamorarte, para atraerte? Bueno, digamos que yo recuerdo en este momento, y perdón que lo traiga a colación, o sea, no sé si dirán, uy, no lo está pidiendo, pero a mi esposa y a mí personalmente me ayudaron mucho el proceso que hemos vivido con ustedes, porque Dios los colocó como herramientas a ustedes en nuestras vidas. Y los talleres de pareja es algo que me queda muy claro. Era espectacular cuando tú decías, o cuando tú y Tatiana decían, es que el cambio no empieza por el otro, por el tercero. El segundo. Sí, por el segundo. El tercero es Dios. Por el segundo. Okay. No, el primero es Dios. Ok. Por tu pareja, porque es que digamos ese es el asunto. Un ejemplo, yo soy mal geniado y yo quiero que la otra persona me pida perdón a mí, se disculpe conmigo, me dé la razón, porque ese es el comportamiento de uno cuando uno se enoja. Sí, que el otro quiere, o sea, que uno quiere que la otra persona le reconozca y que uno tenga orgullo, la razón. la dignidad. El no bajar el brazo, porque entonces, dar el brazo a torcer. Algo que me quedó muy claro es que el cambio empieza por mí, en todos los aspectos. El cambio empieza por mí. Yo no puedo esperar a que mi esposa diga, ay, sí, tú tienes razón. Y ahí fue el clic entonces. Ahí vino el cambio en tu vida. Ahí vino el cambio porque, pues, digamos que era muy... Para mí, a mí me frustraba mucho cuando me decían, no, es que usted es muy mal geniado, soy muy enojón. Y yo intentaba cambiar, pero para complacerlos a ellos, no para sentirme bien conmigo mismo. Y dije, no, ese finalmente no es el camino. Claro. Y, o sea, ni siquiera fue planeado, sino como que ya empecé a soltarle
esas cargas a Dios, empecé a crucificar esas cosas con las que no podía. Y pues Dios es el que ha obrado literalmente, porque yo decía, ya si digamos un ejemplo, algún tipo de conversación con mi mamá, con mi esposa, con mi familia, y hay algo que me moleste, como que yo respiro y digo, trato de como no exaltarme, luego vuelvo y digo, si hay momentos en los que me enojo. Como cualquier ser humano. Como cualquier ser humano, exactamente. Claro. Pero digamos que ya no es un tema en el que yo exploto y hago una guerra mundial en el espacio donde me encuentre. He aprendido a observar mis emociones y cómo a trabajar sobre ellas. Entonces, interesante. Digamos que ha sido un proceso. Y vuelvo y digo, esto es algo, un peldaño más en el escalón de la vida. Claro. Porque cada día vamos mejorando más, cada día Dios va trabajando en nosotros de diferentes maneras, ¿sí? Dios trabaja en ti de esa manera, pule tu carácter. Primero toma esas partes y empieza a pulirte, pero dice, bueno, ya pulimos esta parte, ahora vamos a un ejemplo, vamos a hablar, digamos, esto es sanidad interior. Sí, eso te iba a decir, pura sanidad. Ahora vamos a pulir tus finanzas, ¿sí? Y no es fácil, no es sencillo porque... Y Dios ha hecho el proceso contigo. Exactamente. Uno a uno, un paso a la vez, un paso a la vez. Exactamente. Y en todos los aspectos también es entender que la fe sin acciones es muerta. Sí. Y es también tener la fe de que Dios siempre va a estar ahí. Es tener la certeza de que Dios siempre está obrando. Total. En tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio. Porque finalmente no estaríamos acá sentados, pastor. Claro, total. Tremendo. Y ahorita se vienen 2 eventos impresionantes también que queremos compartirles de qué se trata en unos minutos. No pero se lo pueden perder. Ya va, después ya le vamos a hablar de eso. Pero quería preguntar también el proceso que ha hecho Dios a través de Transformados en todos esos temas, porque yo no sé cuántos Transformados has hecho tú, cuántas escuelas de formación, o 2 o 1. No, o 3. Yo hice pues Transformados, pero lógicamente fue repetitivo porque en el momento que se me permitió, pues yo me conectaba seguido y constante. Y nunca deja de ser una enseñanza, ¿no? Es como cuando tú lees un libro. Tú lees un libro una vez y bueno, entendiste ciertas cosas, lo lees 2 veces y entiendes otras ¿Cuántas cosas. veces lo has hecho? ¿Como 2? 2 veces. 2 veces. Y en ese proceso, digamos, de sanidad interior, liberación, todos esos temas que fuimos tocando, ¿cómo lo viviste? ¿Qué experiencia viviste? ¿Qué fue lo que más te marcó en todo eso? Pues realmente lo que hablábamos en algún momento es entender que muchas veces tenemos los ojos cegados, o como leí una vez en la palabra, la mente cauterizada. Creemos que solo lo que vemos a nivel físico es lo que pasa ya. Entonces lo que hablábamos en alguna ocasión, pongamos un ejemplo, no alguien en nadie en específico, sino puntualmente esto. Entonces digamos está el esposo que golpea a la mujer, ¿sí? Esta mujer pues tiene su hija, entonces la hija crece, se va al hogar y consigue un esposo totalmente igual. Okay. Y la hija consigue un esposo totalmente igual, ¿sí? Y uno dice, y lo asociamos a temas psicológicos, lo asociamos a temas, pero ¿por qué decimos, pero por qué si de una generación a otra las mujeres son totalmente diferentes? Me refiero mamá, hija, nieta, ¿por qué? Porque se repite. Claro. Cuando uno entra en profundidad con estos temas, digamos, de los talleres de sanidad interior, de lo que son las maldiciones generacionales, todo esto que tiene que ver, uno empieza a comprender. Y no porque nosotros lo estamos diciendo, porque lo dice la palabra, porque hay un fundamento. Entonces, o sea que empezaste a descubrir que esos patrones y esos ciclos tenían un porqué, un sentido, y empezaste a trabajar en ellos. Exactamente. Y entonces como que se nos quita el velo de los ojos y volvemos al mismo tema. Hay un velo que muchas veces no entendemos y que nos dice no nos impide avanzar. Y es que yo soy así, y yo me muero así, y yo, porque mi papá era así, yo me crié así, y de malas del mundo, sí. Exactamente. Entonces digamos que cuando tú tienes una perspectiva o una visión mucho más clara de este tipo de situaciones, tú ya tienes de dónde agarrarte y de dónde empezar a trabajar. Claro. Porque si no tienes las herramientas es muy difícil y puede pasar toda tu vida, y creo que conocemos seres, personas que ya son adultos, mayores, de avanzada, y toda su vida se quedaron así y nunca se trabajó. ¿Por qué? Porque no teníamos las herramientas o no tenían las herramientas. O sea, realmente estos cursos son tan importantes para entender y comprender cuál es el fundamento y por qué ocurren estas cosas. Tremendo. Uh-huh. O sea que ya, y vemos el cambio, ese Javier está todo, mejor dicho, transformado. Y bueno, vale acotar que entonces tenemos a continuación, dentro de Vida con Pasión, 2 espacios muy interesantes
que gracias a Dios se han dispuesto para eso. Uno es el taller de sanidad interior, pero es un taller abierto, libre, que no está dentro de todo el proceso de formación de la Escuela de Formación Transformados, sino que es un espacio abierto y es el taller de cerrando ciclos emocionales. ¿Expectativas con el taller? Como siempre digo, que pueda ir. Bueno, primero También. que pueda ir. Primero que pueda ir. Vale acotar que es libre de costo. Y segundo, pues digamos, siempre digo, no hay, digamos que es fundamental. Digo que dentro de todos los aspectos más importantes de nuestro desarrollo y crecimiento espiritual, la sanidad interior es primordial. Sí. Jesús es el que viene a sanar nuestras heridas. Si nosotros no le entregamos esas cargas a Jesús, es muy difícil avanzar y seguir adelante porque siempre va a estar esa herida. Adicional, que hay que hablar de todo, ¿no? Siempre el chanclas, el enemigo va a estar ahí y coloca esos dardos incendiarios claro. Y no te permite avanzar. Entonces es entender eso, es entender que estos talleres son muy importantes y no se deja de aprender, todo lo que llega de parte de ellos es sabiduría. Total. Y lo que viene de ellos es sabiduría, literalmente. Entonces Total. Digamos que totalmente invitados. Si tú sientes eso que nosotros, bueno, esas sensaciones, esos círculos viciosos en los que tú sentías que realmente digo, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? ¿Por qué los mismos trabajos? ¿Por qué las mismas parejas? ¿Por qué las mismas situaciones financieras? Allí lo vas a descubrir. Total, sí, es cierto. La idea es cerrar esos ciclos y que realmente se pueda ver un cambio en la vida. Hágale a la tortica. No, pues dale tú porque me la voy a por favor. Bueno, el punto es que tenemos entonces dos eventos importantes. Uno es el taller de sanidad interior enfocado a cerrar ciclos emocionales. Yo creo que todos hemos pasado por esa situación de vivir en tristezas profundas que se convierten en cíclicas y lo que mencionábamos hace un rato, y es que termina uno lo que vivió de pronto en la pubertad, 12, 15 años, se repite a los 18, se repite a los 20, se repite a los 30 y así sucesivamente toda la vida, y termina siendo un problema serio el asunto de lidiar con las depresiones. Y puede ser la depresión, pero también puede ser la angustia, pero también puede ser la ansiedad, también puede ser el miedo, el temor, el temor a dar un paso. Entonces, pues, queremos invitarlos para que ustedes puedan ser parte de esto. Y perdóname que te interrumpa, y no solo eso. Incluso ese tipo de situaciones como nos permiten avanzar en la vida en todos los aspectos, tanto emocional, sentimental, laboral, académico. Sí, es cierto. Porque llegamos en el punto en el que nos estancamos por esas mismas tristezas, esas mismas depresiones, esos mismos estados cíclicos en los que vivimos, no nos permiten avanzar, porque es como si dijiste una vez, ¿no? Una nube negra se posara sobre nuestra cabeza y andara para donde nosotros andáramos. Literalmente. Y el otro evento que tenemos para invitarles, oiga, esa torta está muy buena. Estamos aquí como Jesús y los discípulos comiendo del mismo plato porque dijimos tenemos que ir a almorzar, vamos a almorzar en un ratico, pero su torta está tremenda. Y compartiendo de la palabra, ¿no? Sí, toca venir más seguido. El tema es que el encuentro, que se viene también en las próximas semanas, todavía falta un tiempito, tiene un impacto muy fuerte. Tiene un impacto porque transforma vidas, corazones. Y bueno, ¿cuál fue tu experiencia? No, tú no estuviste hace un tiempo, hace un año. Mi primer encuentro. O sea, que tienes una expectativa alta con ese encuentro. Claro. Bueno, allá bautizos, van a haber matrimonios, toda esa impartición de Dios para que ese encuentro sea sobrenatural en la vida de todos nosotros. Así que esta es nuestra segunda invitación para que hagan parte de ese encuentro. Toda la información pues la podrán ver en nuestras redes sociales. Pero ¿qué expectativa te genera todo esto? Pues realmente es mucha emoción, ¿no? Digamos que, o sea, bueno, dentro de mi proceso, pues lógicamente he vivido muchas cosas, pero también hay expectativa frente a, digamos, las revelaciones que puede tener Dios en la vida de uno, o las revelaciones que puede tener Dios en estos ambientes, en estas auras que se prestan para esto, porque pues finalmente es un ambiente donde el Espíritu de Dios baja y empieza a obrar, ¿no? Claro. En base a lo que he escuchado, porque realmente no he tenido la oportunidad de estar en un encuentro de este tipo,
pero dicen que el Espíritu Santo obra de una forma impresionante en estos lugares y tiene... Tremendo. Y pues yo realmente espero tener una revelación, y si no la tengo, pues bueno, allá estaré. No, eso es sobrenatural. O sea, si no es por los temas, es por los momentos en que se viven, es por los tiempos de adoración. Es por el mismo uno de los ahora. espacios hermosos que tuvimos hace un tiempo era adorar a Dios en medio del amanecer. Apenas empieza a salir el sol, en medio de la oscuridad, y empieza a salir el sol y estar adorando. Es una cosa impresionante. Y eso está, y por eso está todo esto lleno de sorpresas, lleno de momentos así emocionantes y sobrenaturales de ese espacio. Bueno, para finalizar este tiempo, ya te acabas el café, para finalizar este tiempo, ¿cuál crees que ha sido ese llamado que Dios te ha hecho en el último tiempo? ¿Cómo te ha llamado Dios? ¿Hacia dónde te va apuntando? Pues bueno, es complicado, ¿no? Esta historia continuará. Nos vemos en un próximo capítulo. No, digamos que uno muchas veces se niega a muchas cosas, ¿no? Cuando te conocí a ti, cuando conocí a Tatiana, incluso a Vanessa, Alejo, que los traigo a colación, decían, es que usted tiene una labor evangelística. Yo decía que yo, muy en mis adentros, decía, yo evangelista no tengo nada, ¿sí? Pero Dios empieza a trabajar en mí y empieza a colocar esas palabras cuando estoy en intimidad con Él, y es como si me dijera, tú ya sabes para qué viniste y aquí te tengo, ¿sí? Tremendo. A mí me cuesta porque, digamos, es como, yo pienso que lo que nos pasa a muchos cristianos es el temor a sentir el rechazo, ¿no? Pero yo pienso que ahí finalmente no somos nosotros, sino el Espíritu Santo y esa constante intimidad con Dios, la que nos va puliendo y la que nos va levantando. Digamos que siempre me he sentido muy identificado con Pedro, porque Pedro, después de negar a Jesús 3 veces... Por lo testarudo y lo terco. Exactamente, y no, y es cierto. ¿Qué dirá la esposa? Y es cierto, finalmente pues digamos que vuelvo y digo, somos vasijas rotas en un constante trabajo, en un constante... Y bueno, entonces yo decía, después de negar a Jesús 3 veces y pasado el tiempo, ya después le estaba predicando a 3,000, ¿sí? Digo, ¿cómo llegar de ese punto de convicción, de un punto a otro, y cómo Dios se encarga de transformarlo? Porque finalmente es Dios, es Jesús el que hace ese trabajo en tu vida. Claro. Entonces digamos que yo continúo en ese proceso, continúo trabajando, y pues bueno, ahí vamos. Qué bendición. Bueno, pues es un llamado y para eso hay tiempo, toda una vida. O sea, esa palabra dice que no moriremos, sino que viviremos para contar las pues grandes. La verdad yo no quería salir en cámaras, pero bueno, para eso estamos, sí, para hacer luz. No me dejó ni hablar. Tremendo. Bueno, Javier, me alegra escuchar todo eso y creo que es un tiempo maravilloso que Dios les permite vivir junto con tu esposa y que sea... Y no se lo pierdan, porque esto es lo que pueden venir a compartir. Tiempo de palabra y tiempo de... Dígale, Javier, que los invite, que no sea así, que los invite para la próxima. Totalmente invitados a compartir un café, a charlar, a conversar. Café con Jesús. Café con Jesús. Familia, gracias por estar ahí conectados, les mandamos un fuerte abrazo, y Javier, gracias por estar en estos espacios de formación, de todo esto es valiosísimo para todos. Para compartir, sí, es importante. Esto es discipulado, esto es vida. Un abrazo y mil gracias para ti, para tu esposa, para todos también, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Chao. Chao.